Hola de nuevo. En esta segunda presentación de este tercer módulo, una vez que hemos analizado las características del viento que afecta a Galápagos, vamos a entrar en detalle a ver o analizar las diferentes estrategias para maximizar el enfriamiento de los edificios y cómo poder mejorar así el confort de los mismos y reducir el consumo energético. En primer lugar, vamos a ver las diferentes estrategias con las que potenciar el enfriamiento en el interior de los edificios, analizando las mismas y el impacto de cada una de ellas, y después mostraremos una serie de conceptos o diseños a tener en consideración para optimizar ese enfriamiento o aumentar el efecto de esas estrategias. Cuando hablamos de estrategias para maximizar el enfriamiento, todas pasan por el uso y el aprovechamiento del viento y la aplicación de esa ventilación natural en el interior de los edificios, con los que poder disipar el calor que hay en el interior de los mismos utilizando el aire o el viento exterior. La estrategia por antonomasia de un método para enfriar los edificios es la ventilación cruzada, que es uno de los conceptos básicos de la arquitectura bioclimática. Esta estrategia permite cambios constantes de aire dentro del edificio, renovándolo y reduciendo la temperatura interior. La ventilación cruzada es más fácil conseguirlo en un edificio de obra nueva o de nueva construcción, en el que puedes hacer el diseño para favorecer que existan ventanas en lados opuestos del edificio y favorecer esa ventilación. Sin embargo, también se puede lograr en edificios existentes mediante la creación de nuevos huecos o la eliminación de huecos interiores para favorecer y optimizar esa, esa ventilación cruzada y eliminar esos obstáculos o elementos que puedan disminuir la velocidad del viento. Eso es, como he dicho, es cierto que en los edificios existentes es más complejo el aplicar esta estrategia, que igual no existe la posibilidad de abrir una nueva ventana porque tienes un edificio pegado, pero sin embargo, como veréis en la visita de los Living Labs, es posible llevarla a cabo sin requerir demasiada obra. Como he visto en módulos anteriores, cada una de las estrategias planteadas en los estándares de edificación sostenible ha sido analizada mediante simulaciones energéticas, obteniendo el impacto de la aplicación de las mismas en las diferentes tipologías de edificios, como son residencial, educacional y hotelero. Entonces, como veis, esta estrategia, que no tiene ningún coste, que no tiene coste alguno, sobre todo en obra nueva, permite mejorar enormemente el confort interior, además de reducir la demanda de climatización y reducir con ello el consumo energético. Otra de las estrategias que se basa en el mismo concepto es la utilización o la creación de grandes superficies o espacios acristalados protegidos con mosquiteras para favorecer esta ventilación del edificio, disponiendo de superficies más amplias de ventanas. Tenemos mayor superficie y mayor caudal de aire que introducimos en el interior de los edificios, reduciendo de manera más rápida la temperatura interna de los mismos, con lo que se mejoraría el confort y se reduciría la demanda de climatización. Sin embargo, esta medida es más sencilla aplicarla en obra nueva, ya que puedes, en vez de hacerte una ventana de 1 metro, pues te haces una ventana de 1,5 metros o de 2. Y es más complejo hacerlo en un edificio existente, ya que te obliga a demoler o retirar las ventanas existentes, hacer obra para ampliar el hueco en fachada y poner una nueva ventana. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta estrategia y es necesario recordar que esta medida debe ir siempre acompañada de elementos de sombreamiento en la zona de las ventanas, porque el crear mayor superficie de ventanas para favorecer la ventilación también puede tener como inconveniente que favorece o
generas una mayor superficie por la que el calor puede llegar al interior de los edificios calentándolo. Así que el beneficio de mayor enfriamiento que estás obteniendo por un mayor caudal de aire lo estás perdiendo por el mayor calentamiento que se produce a través de las ventanas. Otra estrategia similar o que utiliza la misma estrategia que las anteriores es el uso de particiones o tabiques móviles. Estos tabiques o son corredizos o son plegables, al final son unas paredes operables, correderas o desmontables que permiten la unión de espacios para favorecer la ventilación natural en el interior de los edificios. Como veis, esta estrategia logra unos impactos de mejora de confort y reducción de la demanda similares a las anteriores, pero en este caso su aplicación es mucho más costosa que poner un tabique normal. Por eso, una estrategia que se puede aplicar en edificios existentes es la apertura de huecos o tabiques en los tabiques o puertas. De esta manera, habitaciones como la que veis en la imagen de la izquierda, que no tienen dos ventanas en lados opuestos, el crear un hueco, una rejilla que se suele colocar encima o debajo de las puertas, puede favorecer que se cree esa corriente interna dentro del edificio y de esta forma favorecer o permitir que se pueda crear una ventilación cruzada dentro de estos espacios. También es cierto que esta medida puede tener problemas por la transmisión del ruido, ya que al abrir estos huecos o rejillas, tanto en tabiques como en puertas, también se va a favorecer la transmisión de ruido a través de ellas. Por último, como estrategia de enfriamiento del interior de los edificios, queremos hacer hincapié en la que creemos que es la estrategia con la que se logra un mayor impacto y una mejora de las condiciones de confort interior. Y esta estrategia es el uso de un bajo cubierta ventilado. El objetivo o la idea de esta estrategia es la creación de unas aperturas en lados opuestos del edificio, pero en uno de los lados, modificando la geometría de la cubierta, el generar unas salidas de aire en la parte alta del edificio. Tal y como veis en los gráficos, el calor entra por un lado del edificio y cuando se va calentando o el aire caliente cae en el interior, el flujo de aire asciende y sale al exterior por el lado contrario, pero por la parte alta del edificio. De esta forma se amplifica el efecto de esa corriente de aire, ampliando tanto la velocidad como la efectividad del misma, porque es capaz de evacuar o arrastrar todo el aire contenido. Porque muchas veces, si tenemos un espacio muy alto y abrimos dos ventanas, el único aire que se limpia, por así decirlo, se ventila o se refresca, es el aire inferior, y en la parte alta del espacio se queda retenido aire caliente. ¿Por qué decimos que esta es la estrategia con la que se consigue un mejor impacto? Como podéis ver en el gráfico de la derecha, y si se compara con los gráficos de las estrategias anteriores y con los gráficos de las estrategias de otros módulos, esta medida o el impacto de esta medida es muy superior a las demás y se reduce enormemente la demanda de climatización, se reduce de esa misma manera el consumo energético asociado al uso de aires acondicionados y se mejora enormemente el confort interior. Luego, aunque no es una estrategia que se haya implementado en la matriz de los estándares de edificación sostenible, sí queríamos como comentarla. Una estrategia que se está utilizando mucho en otros lugares del planeta, que es el uso de la ventilación subterránea. Es cierto que esta es una estrategia innovadora y que requiere de mucha obra, pero utiliza los mismos conceptos que el aprovechamiento de los recursos naturales para lograr el enfriamiento del interior de los edificios. Esta estrategia, obviamente, está destinada
en edificios nuevos, pero también se puede llegar a aplicar en edificios existentes. Y tal y como podéis ver en el gráfico, aprovecha la temperatura menor a la que suele estar el terreno para introducir aire del ambiente exterior, circularlo por unos conductos que están enterrados a varios metros en el terreno. Ese aire, mientras va pasando por el conducto, se va enfriando y es ese aire el que introducimos dentro de la vivienda. Entonces, de esta forma, utilizando de manera gratuita el aire exterior, somos capaces de introducir aire fresco al interior del edificio. Y de esta manera se reduce la temperatura interior y se mejora el confort del interior de los espacios en los que nos encontramos. Una vez que hemos presentado las principales estrategias para maximizar el enfriamiento de los edificios y visto que todas se basan en el aprovechamiento máximo del viento y la creación de flujos de aire para ventilar y refrescar el aire interior, vamos a presentar una serie de, no estrategias, sino recomendaciones de diseños con las que optimizar el enfriamiento por medio de la ventilación natural. Una de las primeras formas de optimizar esta ventilación es el uso de patios interiores. Al generar estos patios en el interior de los edificios, se permite o se facilita que todas las habitaciones dispongan de contacto con el exterior en dos orientaciones diferentes, de forma que se maximiza el efecto de la ventilación cruzada. Además, esta estrategia de diseño se puede optimizar aún más si en esos patios se disponen de elementos de agua como fuente o estanques o de vegetación. Entonces, estos patios, al tener estos elementos de vegetación o elementos de agua, van a ser espacios más frescos, que van a estar a una temperatura inferior. Entonces, utilizar ese espacio, ese aire fresco para ventilar el interior de los edificios va a tener un mayor impacto que si se utiliza aire de la calle normal, que está caliente por el pavimento de las aceras o de la carretera. Entonces, el poder utilizar aire más fresco o más frío que el del interior del edificio va a aumentar la sensación de confort térmico en el interior de los edificios. Como acabo de decir, el uso de la vegetación en patios puede ampliar el efecto de enfriamiento, pero el uso de la vegetación no solo es utilizable en los patios, sino también en los exteriores de las viviendas. Además de utilizarla como elemento para reducir la radiación solar en la zona de las ventanas, el disponer de árboles en el exterior de los edificios genera zonas de sombra con un aire que está más frío que el del exterior o el que está afectado por el sol. Entonces, el utilizar ese aire frío para introducirlo en los edificios y realizar la ventilación cruzada amplifica el impacto de esta ventilación, mejorando el confort. Eso es, como veis en el gráfico de la derecha, el aire caliente llega a la zona de los árboles, entonces al momento de pasar por debajo de ellos se enfría y es ese aire frío el que se introduce en el edificio y es ese aire frío el que arrastra el aire caliente que se encontraba en el exterior, sacando el aire caliente fuera. De esta forma se reduce o se amplifica el efecto de enfriamiento del aire interior. La vegetación, además, se puede utilizar para realizar un aprovechamiento máximo del aire, ya que esta ventilación, si se estudia dónde colocarla, se puede utilizar para modificar las corrientes de aire, facilitando que el movimiento del mismo vaya hacia el edificio. Tal y como ves en la imagen de la derecha, los árboles se encuentran algo separados del edificio y entonces el aire circula entre ellos, entre el edificio y los árboles. Sin embargo, si se crea esta masa de vegetación, se puede forzar a que ese aire incida directamente sobre la fachada de los edificios, aumentando así el impacto del mismo en la ventilación natural del aire interior. Luego, cuando ya solo te hemos estado hablando de ventilación cruzada, pero cuando para espacios con aperturas en
fachadas opuestas, el disponer o orientar esos espacios o esas ventanas a 45 grados se ha comprobado que amplifica el flujo de aire, creando un aire a mayor velocidad y a mayor presión, con la que se aumenta un 20% el flujo o la renovación de aire. Tal como veis en el esquema de la izquierda, al no ser una entrada y salida directa al aire, el aire entra y está obligado a recorrer más espacio interior, cogiendo más velocidad y generando más presión para salir. En la imagen de la derecha, el aire entra por un sitio y sale directamente por el otro, y puede ser que el aire que se encuentra en las esquinas no llegue a renovarse. Entonces, de esta manera se amplifica ese efecto de la ventilación cruzada. Otra estrategia en el diseño es el uso de la geometría de la cubierta para, al igual que en el caso de las ventanas, favorecer que el aire incida en el interior de los edificios. Dependiendo de la forma de la cubierta, si tiene la pendiente o no en contra del aire, se puede maximizar el efecto del aire utilizado para la ventilación del interior de los edificios. Otra estrategia que en este caso sí que solo se puede aplicar en edificios de obra nueva es el independizar el suelo de los edificios del terreno. En vez de directamente construir sobre el terreno, sobre un relleno de piedra, es el construir los edificios un poco separados del terreno. De esta forma se genera, tal como ves en el gráfico, una cámara de aire que permite que el aire discurra por el interior de esa cámara por debajo del edificio, haciendo que el edificio se enfríe o pierda calor a través de los suelos. Por ejemplo, creo que fue en el primer módulo en el que presentamos edificios o casos de éxito que habían aplicado estrategias de edificación sostenible, mostramos el caso de éxito del Hotel Chet Manani de la isla de Isabela. Este hotel está construido separado del terreno, creando esa cámara de aire interior. Entonces, esta cámara de aire, al estar en sombra y al estar en contacto con el terreno, es una masa de aire frío. Entonces, por el efecto de convección y conducción, el calor que se encuentra dentro de los edificios sale a través del suelo hacia esa cámara, y por la corriente que se genera es evacuado al exterior. De esta forma se maximiza el enfriamiento de los edificios a través del suelo de los mismos. Como hemos dicho en varias ocasiones, es recomendable orientar los edificios o los espacios de los mismos a favor de los vientos predominantes. Tal y como podéis ver en las dos imágenes, el orientar las fachadas principales del edificio, las que mayor ventanas tienen, en sentido contrario o en este caso de 45 grados, de la dirección principal del viento, favorece que el viento se introduzca dentro del edificio y aumente la ventilación cruzada. En la imagen de la derecha, como veis, el viento tiene que hacer unos recorridos mucho más complejos para atravesarlos. Incluso hay alguna habitación que no es capaz de renovar ese aire interior. Aquí también podéis ver unos gráficos en cómo la geometría del edificio y la posición del mismo respecto a la parcela y la dirección del viento puede favorecer o disminuir la afección o el impacto que tiene esos vientos predominantes en la ventilación interior de los edificios. Además de la orientación y la geometría del edificio, también es necesario pensar o tener en cuenta en dónde se va a posicionar tu edificio respecto a los edificios existentes, ya que si una vivienda o un edificio está muy pegado a otro, que esté justo enfrentado a la dirección del viento, puede, tal y como veis en el gráfico de la izquierda, que la corriente de aire pasa por encima del primer edificio y no llegue al mío, por lo que no voy a poder aprovecharme de esa ventilación o aire para refrescar o enfriar el interior de mi edificio. Y lo mismo ocurre cuando ya se habla a nivel urbano y se generan barrios o se planifica una barriada de edificios más o menos iguales. Hay que pensar muy bien dónde se van a posicionar cada uno de ellos respecto al resto, ya que veis en la primera de las tres imágenes de la derecha, el viento realmente, por la orientación que tienen los edificios,
solo impacta, por así decirlo, en los primeros edificios y al rebotar o al pasar a través de ellos esquiva el resto de edificios, por lo que no van a poder aprovecharse de ese aire para facilitar o acelerar el enfriamiento de los edificios. Entonces, cuanto mayor sea la distancia que se genera entre los edificios, mayores oportunidades de ventilación existe y el no tener tu edificio justo enfrente de otro, si esa es la dirección predominante del viento. Entonces, dentro de lo que se pueda, eso también es para obra nueva, un edificio existente no vas a poder moverlo dentro de tu parcela, eso lo sabemos, pero si voy a hacer un edificio nuevo porque tengo una parcela y voy a construirme una vivienda, hay que pensar dónde la coloco, si la coloco en este extremo de la parcela o en este, para poder realizar un aprovechamiento mayor del viento. Y por mi parte, nada más. Espero que esta presentación os haya servido para mostrar o ver la importancia que tiene el viento y las estrategias para maximizar el enfriamiento de los edificios y cuáles son las mejores medidas y opciones de diseño para lograrlo. Lo dicho, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.